Bueno, vamos a arrancar. Vamos a continuar con la última guía. Hoy es la última clase, así que felicitaciones a todos los que siguen acá. Yo voy a explicar el ejercicio 8 de la guía 7. Facu va a explicar el 10 y no sé si queda tiempo, si Vladimir va a meter algún bocado. Así que vamos a hacer el 8, pero antes me gustaría hacer un resumen de Hamilton-Jacobi y ángulo-acción, que la verdad que creo que es un tema bastante confuso, por lo menos, porque aparecen muchas letras, mucha notación, así que vamos a ver si lo podemos desmenuzar un poco la idea. Pero bueno, en el fondo, yo creo que conceptualmente la idea no es difícil en el fondo. Pasa que uno se pierde, como decían, en esas confusiones, en los detalles del mecanismo, pero la idea del mecanismo no es complicada. Yo ya la había mencionado la primera clase de Hamilton-Jacobi, pero lo vamos a repetir. Entonces, la idea es simplemente pasar a un nuevo, hacer una transformación canónica de tipo 2, un F2, que nos lleve de mi hamiltoniano original, que era bastante difícil, a uno nuevo donde resolver el problema que sea mucho más fácil. Entonces, para hacerlo un poco más esquemático, tal vez lo puedan entender mejor con un meme. Entonces, tengo mi hamiltoniano original, que es muy difícil de resolver, entonces en mi hamiltoniano original no sé cómo son las variables Q de t y P de t, porque tengo que resolver ecuaciones diferenciales bastante complicadas. Entonces la idea es, con una transformación F2, pasar a un nuevo hamiltoniano K, que sea muy fácil de resolver y donde pueda obtener las ecuaciones de Q de t y P de t. O sea, esto está implícito. Una vez que elijo el hamiltoniano, eh, probablemente las P sean constantes y qué sé yo, entonces esa parte no es la que en la que tengo que trabajar. Pero bueno, digamos que el paso 1 sería elegir un K, o sea, elegir qué método, cuál de los dos métodos voy a usar. En el nuevo hamiltoniano resuelvo, y lo que necesito, el peso ahora del ejercicio, está en volver para atrás. Entonces, para volver para atrás, primero necesito encontrar quién es la transformación que me llevó a ese hamiltoniano tan específico, o sea, no es una transformación cualquiera, sino que tengo que cumplir ciertas condiciones. Y luego, una vez que tengo quién es la transformación, antitransformo. Entonces, con las ecuaciones de la transformación, sabiendo quiénes son Q grande y P grande, puedo despejar y hallar Q y P chiquitas en función de las variables grandes y del tiempo. Se me perdió el chat de nuevo. Bueno, no veo el chat. Entonces, voy a tratar de hacer una tabla que les sirva de resumen de todas las cosas que vimos. ¿Sí? Tómenlo como una guía, más que nada. Entonces, en Hamilton-Jacobi vimos que a las variables Q y P, a las variables nuevas, las llamamos como beta y alfa, ¿sí? O sea, como Hamilton-Jacobi no es una transformación cualquiera, es una transformación muy particular, le vamos a asignar todo un conjunto de letras a esta transformación en particular. Entonces a las variables Q y P las llamamos beta alfa, el nuevo hamiltoniano es 0, entonces el nuevo hamiltoniano es 0 significa que todas las variables son cíclicas, todas las variables son constantes, entonces esta beta y esta alfa van a ser constantes del problema que después se relacionarán con las condiciones iniciales. Y la transformación tan específica que me lleva, o sea, ese sería el paso 1 y 2, en el paso 3 hallo quién es esa transformación, y la transformación tan específica que me lleva a ese nuevo hamiltoniano 0, es la que satisfaga esta ecuación diferencial. O sea, habíamos visto que el nuevo hamiltoniano K era h más la derivada de la F2 respecto del tiempo, donde a la F2 le pongo la letra, el nombre particular de la S. Identifico a las P grandes con las alfa. Entonces, donde dice P chiquita, pongo la ecuación de la transformación y resolviendo hallo quién es la F2. Finalmente, el paso 4, una vez que tengo la transformación, es antitransformar
usar las ecuaciones de transformación. Q grande es la derivada de F2 respecto de P grande. O sea, es información que ya tenemos, pero con letras nuevas, eso es lo que confunde. Y hallo Q en función del tiempo. Bien, si hago ángulo-acción, en general es un poco más complicado porque le doy una vueltita de rosca más, que no es identificar a las P con las alfa, así en una relación directa, sino que los P nuevos van a ser las variables J. Eh, entonces uno tiene que encontrar a las alfa. Las alfas son una función de la J, que están dados por una manera muy particular. Entonces, en este caso, la variable Q la llamamos la variable ángulo. El nodo hamiltoniano es asumiendo que el sistema es conservativo, que es donde vamos a trabajar en ángulo-acción. El nodo hamiltoniano es simplemente la energía. Entonces, en ángulo-acción, las nuevas variables están definidas por J, es la integral cerrada de P de Q sobre 2pi. Entonces, uno elige esta expresión tan particular para que el periodo valga 2pi. ¿Sí? Uno cuando mira las cuentas resulta que eso es cierto. Entonces, en ese caso, la frecuencia, o sea, la frecuencia es tita punto. Entonces, lo que estoy escribiendo acá es la ecuación canónica de Hamilton. Estoy escribiendo Q punto, es la derivada de K, del nodo hamiltoniano K, respecto de P grande. Entonces, P grande es J, Q punto es W, omega, y K es la energía. Entonces, simplemente es esta traducción de variables todo el tiempo. Y bueno, y finalmente, si esto es tita punto, tita va a ser omega por el tiempo más algún tita cero o una fase, si quieren. Entonces, una vez que hallé J en función de las constantes del problema, o sea, este P en principio depende de las variables alfa. Entonces, hallo quién es la transformación. La transformación viene a por esta ecuación. ¿Sí? Recuerden que si el problema era conservativo, entonces uno ponía una S, que fuera una W menos alfa 1 por el tiempo, y donde ese alfa 1 es la energía. Entonces, si lo pasan eso del otro lado, les queda esta ecuación, porque ahora el nodo hamiltoniano es la energía, no es cero. O sea, me estoy quedando solo con la parte de la W. Esa es la que hace la transformación de ángulo-acción. Me quedo solo con esta parte para ángulo-acción. Entonces, eso es lo que está dicho acá. La F2 ahora es solo la parte en W de la que antes era la S. Entonces, finalmente, una vez que tengo la transformación, antitransformo. Entonces, los Q grandes son la derivada de la F2 respecto de P grande, y de acá saco Q en función del tiempo. Bien, ¿se entiende esto? ¿Alguien se pierde en algún lado? Yo Más tengo allá. una dudita, Maxi. Sí, En ángulo acción, o sea, veo en Hamilton-Jacobi porque solo queda, digamos, la derivada parcial de la generatriz y el hamiltoniano viejo, pero en el ángulo acción no veo bien por qué desaparece la generatriz. ¿Ya sabemos que no depende explícitamente del tiempo o es otra cosa? sí, yo asumí que, o sea, la generatriz es W, no es que desaparece la generatriz. Lo que sí desaparece es la dependencia temporal de la generatriz porque asumí que, o sea, asumo dos cosas. Si es conservativo, entonces la S es la W menos alfa 1 por T. O Mm, sea, W menos la energía por el tiempo. Si es sí, conservativo, esta es la S esta es la generatriz F2 de Hamilton-Jacobi. En cambio, en ángulo-acción, la F2 es simplemente la W. ok, Y la, porque la energía ya aparece, digamos. no, porque el nodo hamiltoniano, Hamilton-Jacobi, es cero. Sí, Entonces, lo que hace este término es anularte, es llevarte al nodo hamiltoniano cero. O sea, esto ok, que está acá es la energía en el fondo, y cuando derives a ese respecto del tiempo, también te va a quedar menos la energía.
Entonces, este término Ok, alfa 1 por t es el responsable de que el nodo hamiltoniano valga cero. En cambio, en ok, ok, angulación, ok. el nodo hamiltoniano es la energía simplemente. Entonces no Entonces, aparece claro, no aparece la parte esa de resta energía. Perfecto. Ok, ok, entendí, gracias. exacto. Entonces, simplemente me estoy quedando con el W y le pongo un WJ para hacer énfasis en que mientras que este W depende de Q y de alfa, este depende de variables Q y J, donde, o sea, los J son una función de los alfa, que viene dado por esta ecuación de acá. Bien, todo buena la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No creo que no. Bueno, cualquier cosa vayan usando, si les sirve, vayan usando la tabla para guiarse. O armen la suya propia, si quieren. Entonces, bueno, ojalá esperando que se entienda, pasamos al ejercicio 8. Entonces, en el ejercicio 8 nos dice, tiene una masa moviéndose en un potencial de esta pinta. Entonces, no nos pide resolver el problema del todo por angulación, pero sí nos pide construir los diagramas de fase eh, y definir las variables de ángulo acción en cada región que haya del diagrama de fases. O sea, no nos piden hallar X en función del tiempo, eh, pero sí nos pide definir la J. Entonces nos dicen que nos dan un potencial de esta pinta. Entonces fíjense que es un potencial que depende del módulo de Q, o sea, va a ser simétrico respecto del eje horizontal. Entonces si lo escriben por extenso, si Q es negativo, les queda Q más A, si Q es positivo, les queda Q menos A. Entonces fíjense que esta parte de abajo tiene un 0 cuando Q vale A, y esta parte tiene un 0 cuando Q vale menos A, o sea, son dos parábolas. Entonces si miramos un gráfico, son como dos parábolas que se juntan acá en Q igual a 0. Entonces, si miramos un poco del potencial efectivo, ya podemos sacar bastante información. Si hay una energía que separa dos tipos de movimiento, si estamos con una energía muy baja, entonces los movimientos van a ser de tipo oscilación. O sea, la energía corta el potencial efectivo en dos puntos, así que esos van a ser los puntos de retorno y la partícula hace una oscilación alrededor de esos puntos. Lo curioso es que esa oscilación es o del lado izquierdo o del lado derecho. O sea, si empiezo con condiciones iniciales del lado izquierdo, no me da la energía para pasar al lado derecho. Entonces lo voy a denotar con dos letras, como dos zonas distintas. La zona izquierda la voy a llamar 1, la de la zona derecha la voy a llamar 2. Después hay una energía muy particular que va a ser la energía de la separatriz, que es un movimiento bastante patológico, por así decirlo, porque justo tiene la energía para quedarse acá en la punta, entonces no sé, no es muy claro si logra pasar de un lado al otro. Y esa energía de la separatriz separa los dos tipos de movimiento de otro, donde si tuviera energía muy alta, sí me alcanza la energía para pasar del otro lado. Entonces en la energía roja, la partícula estaría moviéndose, o sea, viene por acá, se mueve hasta acá, sube y va hasta acá. Y una vez que llega ahí, o sea, hizo todo ese movimiento y ahí hace una oscilación. Y de ahí vuelve. Entonces es una oscilación, pero más grande ahora, donde va recorriendo casi todo el potencial efectivo, o sea, pasa por los dos puntos de equilibrio en este caso. Entonces acá dibujé algún caso de energía particular, pero si lo rellenan, las tres son zonas de libración
solo que, nada, lo que decía, la zona 3 tendrá, abarca un rango más grande, y las zonas 1 y 2 son muy parecidas, solo que están separadas. Del lado izquierdo y del lado derecho no puedo pasar de la zona 1 a la 2, si tengo una energía más baja que la separatriz. Bien, entonces lo primero sería, o sea, quiero escribir la variable j, entonces para escribir la variable j necesito los puntos de retorno, porque es la integral, o sea, j va a ser la integral cuando haga el diagrama de fase va a ser la integral en un área. Ahora lo vemos el diagrama de fase. Entonces, en particular, empiezo buscando puntos de retorno, o sea, puntos donde P es igual a 0, entonces la energía es igual al potencial efectivo, y obtengo esta ecuación para los puntos de retorno, donde acá aparece un módulo, acá aparece un más menos. Si esto es un módulo, entonces tiene que ser mayor o igual a 0, o sea, no siempre se va a cumplir esto. Justamente depende de cada caso. Entonces, para la separatriz, por ejemplo, me fijo cuál es la energía de la separatriz. Entonces la energía de la separatriz es justo cuando eh, coincide con el valor del potencial efectivo cuando Q es igual a 0, ¿no? O sea, en este punto que está acá. Entonces, esa es la energía de la separatriz, que me da este valor. Y puedo hallar los puntos de retorno. Donde dice E, pongo la energía de la separatriz, y bueno, hay que mirar con un poco de cuidado este más menos, que es un más. Entonces los puntos de retorno de la separatriz son más menos 2A. Después paso a la zona de libración, por ejemplo a la de la izquierda. En este caso Q es negativo. Entonces lo que sucede es que si la energía es menor a la energía de la separatriz, hay 4 puntos de retorno, ¿sí?, de esta ecuación. Fíjense que hay un módulo y hay un más menos, esos son 4 signos en principio. Entonces hay 4 puntos de retorno, lo cual tiene sentido, porque si corto con la línea azul y después con la verde, tengo 4 puntos de retorno. Entonces llamo esos puntos Q1, Q2, menos Q1, menos Q2. Y bueno, haciendo un poco las cuentas, uno puede encontrar los valores de los puntos de retorno. Y finalmente hago lo mismo para la libración, para la zona 3, perdón, la de arriba. En este caso hay una de las ramas de acá, la rama con menos, esa no existe, porque ahora la energía es muy alta y eso me daría negativo y no sería un módulo. Así que me quedo solo con la rama positiva y obtengo los 2 puntos de retorno, que los llamo Q3 en este caso. Entonces, haciendo un poco este truquito que les había comentado en algún otro momento, si les sirve, una forma de dibujar el diagrama de fases acompañándose del potencial efectivo es dibujarlos a los dos en un mismo, uno abajo del otro, y ir trazando las zonas de los puntos de retorno, porque yo sé que en esas zonas el momento P es igual a 0. ¿Sí? Esto que estoy diciendo es para problemas que sean tipo que la energía vaya como P cuadrado más el potencial efectivo. ¿Sí? No aplica siempre. O sea, si la energía tiene otra forma, por ejemplo, no sé, en un caso relativista, ahí va a ser más complicado dibujar el diagrama de fase. Pero para problemas clásicos usuales que tiene esta pinta, se puede hacer este tipo de razonamiento que estoy haciendo. Entonces trazo líneas verticales en los puntos de retorno, sé que ahí P igual a 0, y después el momento P es lo que le falta al potencial efectivo para llegar a la energía, así que va a tener un máximo en los mínimos del potencial efectivo, en A y en menos A. Entonces, simplemente con esa información ya sé que arranca en P igual a 0, crece hasta A, después decrece, y después vuelve a crecer hasta A, y así. Y como acá hay un P cuadrado, perdón, en la ecuación que puse antes, como uno tiene que la energía va como P cuadrado más el potencial efectivo, es simétrico, o sea, P es la raíz, P es más menos la raíz de la energía menos el potencial efectivo.
así que es simétrico. ¿Sí? Son todas herramientas que ya tienen que ir manejando. Entonces, la separatriz está marcada en violeta, todo lo que está dentro será liberación del tipo 1 o del tipo 2, y lo que está afuera será la zona 3. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala. Entonces, el diagrama de fases decimos, es simétrico respecto al eje horizontal. ¿Sí? Respecto al eje horizontal, da lo mismo. Entonces, cuando hagan la cuenta para calcular la variable acción, no necesito, o sea, necesito calcular este área. Pero en vez de calcular este área, lo que voy a hacer es calcular solo la parte de arriba. O sea, si por ejemplo estuviera un movimiento de liberación de tipo 1, en vez de calcular todo el círculo, toda la elipse azul, me quedo solo con la elipse de la parte de arriba y digo que el área total es 2 veces eso. De hecho, si hacen la cuenta explícitamente, les va a salir eso. O sea, tienen que integrar desde un QA hasta un QB cuando el momento es positivo, cuando P es positivo, y después tienen que volver cuando P es negativo. Entonces, integrar de B hasta A sería un menos, el menos da vuelta a la integral y me queda la misma que a la izquierda. O sea, me queda 2 veces la integral de arriba. Sí, o sea, estas son cosas que no tienen que demostrar en el parcial, simplemente son herramientas, dicen, como el diagrama de fase simétrico es 2 veces la parte de arriba. Chao. Entonces fíjense que como cada zona tiene puntos de retorno diferentes, eso quiere decir que la variable de acción en cada zona va a ser diferente. Entonces le pongo los puntos de retorno adecuados. Entonces para la zona 3 irá entre menos Q3 y Q3. Y para la zona 2, por ejemplo, irá entre Q1 y Q2. Y el J1 vale lo mismo. O sea, el área azul es igual a la verde. Pueden chequearlo un poco si quieren. Porque acá aparecería, o sea, el potencial iba como el módulo, etc. Entonces, bueno, estas son mis variables de acción para este problema. Y para hallar, o sea, acá me apareció la energía, o bueno, a veces lo llamamos alfa 1. Entonces, para hallar J en función de la energía hay que hacer esta integral. No queda otra. Entonces, bueno, vamos a hacer esa integral. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? O no sé, por lo menos pongan en el chat si se va entendiendo o algo, porque están todos re perdidos. El resto. Ok. Sí, se entiende. Entonces, para hallar J en función de energía hay que hacer esta integral. Entonces lo que les quiero contar es un truco que se puede usar a veces para no tener que hacer necesariamente esa integral. O sea, si ustedes hicieran esta integral, les daría que J1 es la energía sobre lambda. Sin embargo, hay una forma mucho más simple de llegar al resultado y se basa en explotar el hecho de que J no es cualquier cosa, es el área sobre 2pi. Entonces, hay casos muy particulares donde conocemos el área de la figura en cuestión. O sea, en el 99% de los casos no la vamos a conocer, pero hay veces que sí. Entonces, si conocemos el área, podemos, en vez de hacer la integral, poner simplemente el valor del área que está ahí. O sea, si fuera un triángulo sería base por altura sobre 2, etc. Entonces, en el caso particular de las zonas 1 y 2, podemos ver que si reacomodamos un poco los términos de la ecuación de la energía, que era esta, si pasamos la energía dividiendo y qué sé yo, tenemos una elipse. O sea, el diagrama de fases son elipses, y por lo tanto el área va a ser el área de una elipse que es pi por el semieje mayor por el semieje menor. El que todavía no se sepa de memoria el área de la elipse ya es un buen momento para ir aprendiéndosela. También aparecía en fuerzas centrales bastante. Entonces ponemos los valores de A y B que salían de acá de la ecuación. Y fíjense cómo en una línea llego a que J es E sobre lambda.
Entonces no tuve que hacer ninguna integral. Es realmente muy rápido y muy simple en estos casos. Entonces, finalmente, si tengo J, puedo hallar las frecuencias como la derivada de E respecto de J. Entonces, las frecuencias para las zonas 1 y 2 es lambda. Entonces, si esto fuera todo lo que pide el ejercicio, sería muy simple el ejercicio. Después el ejercicio pide también que haya J3 en función de la energía. Y bueno, y esa es más complicada, porque si miran la curva roja, no tengo ni idea cuánto vale ese área. Porque son como elipses, pero son elipses cortadas, entonces la zona en donde se corta depende de la energía, qué sé yo, por ahí se puede hacer algo, pero por lo menos a priori no parece muy obvio cuál es ese área. Entonces en ese caso, nada, soné, tengo que hacer la integral. Así que vamos a hacer la integral. Lo que vamos a hacer es aprovechar otra simetría que hay, la simetría respecto del eje vertical, o sea, cambiar Q por menos Q. Fíjense que J3, el potencial depende del módulo de Q. Así que si cambio Q por menos Q, no cambia nada. Entonces en vez de calcular todo este área de arriba, lo que hago va a ser simplemente calcular 4 veces el área que está acá. O sea, ven que es simétrico, ¿no? Como que este redondito los puedo partir en 4 partes y son todas iguales esas áreas. O sea, el área total va a ser 4 veces esta. Entonces, explotando un poco esa simetría, el J3 va a ser la integral, en vez de integrar 2 veces entre menos Q3 y Q3, integro 4 veces entre 0 y Q3. Y si se fijan, o sea, uno por ahí mira esto a priori y no tiene ni idea de qué es, de cómo integrar esto, pero fíjense que se parece a la raíz tenemos la raíz de 1 más algo al cuadrado, y eso se parece a una función trigonométrica. O sea, las funciones trigonométricas, por ejemplo, el coseno va como la raíz de 1 menos seno cuadrado. Así que si reemplazara todo esto por un seno cuadrado, o sea, hago este cambio de variables, entonces esto se reduce a un coseno simplemente, y del diferencial me va a salir otro coseno, así que simplemente me queda la integral del coseno cuadrado, que la conozco. Así que hay que tener cuidado con los límites de integración y qué sé yo, pero haciendo toda la cuentita sale. ¿Sí? No queda una expresión muy hermosa, pero no es tan horrible, o sea, se puede hacer la integral. Simplemente hay que usar en algún lado que el coseno del arcoseno es la raíz de 1 menos a cuadrado por x cuadrado. Entonces, de acá tengo j en función de la energía, y si quisiera podría calcular la frecuencia como la derivada de la energía respecto de j, que es lo mismo que derivar j respecto de la energía a la menos 1. O sea, calcular la inversa de la derivada inversa. Un buen chequeo que pueden hacer es que J3, en el límite en que tiendo a la separatriz, o sea, J3 es la curva roja, y en el límite en que tiende a la separatriz, a la curva violeta, debería ser igual a la suma de 2 elipses, ¿no? O sea, deberían ser en el límite en que tiende a la separatriz, la roja debería parecerse a la suma del azul y la verde. Entonces podemos chequear eso explícitamente, si de donde dice E ponen la energía de la separatriz, les queda que J3 es 2 veces la energía de la separatriz sobre lambda. Y J1 y J2 eran E sobre lambda, así que esto es la suma de las dos. Entonces la moraleja de este ejercicio es que si conocen el área, úsenla. Porque fíjense que resolver esta integral, por más que no fue lo más difícil del mundo, fue mucho más difícil resolver una integral de este tipo que
usar el área. O sea, en J1 también habría que haber hecho esa integral y me hubiera llevado 6 líneas. Y fíjense que usando el área me llevó a una línea nada más. Entonces el último comentario que quiero hacer es que la frecuencia nos dio lambda. Y bueno, uno, qué sé yo, por ahí se ayuda a verlo un poco gráficamente. Acá dibujé el potencial efectivo para distintos valores de lambda. Y fíjense que si lambda aumenta, el lambda verde es más grande que el rojo, más grande que el azul. Entonces, la distancia entre dos puntos de retorno se acorta. Entonces la frecuencia aumenta, porque me muevo más rápido entre esos dos puntos. Tardo menos tiempo en ir desde un punto al otro, porque la distancia esa se va achicando. Bien. Eso fue todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio, de ángulo acción? ¿Entendieron que tienen que usar el área si la saben? Sí, sí. Yo estoy un poquito perdido, la verdad. Eh, o sea, nuestras jotas acá en el nuevo hamiltoniano serían como si fuesen los momentos canónicos, digamos, ¿no? Sí, la J es P grande. Claro, bárbaro. Eh, y o sea, no me estaría quedando muy claro por qué. No sé bien qué preguntar, sé que hay algo que no me quedó claro, pero bueno, no importa, después si no lo pienso y lo llevaré a consultas. Perdón, gracias. Dale, no hay problema. Sí, por eso pregunto, pues sé que es confuso, pero bueno, si uno no sabe dónde se confunde, también es difícil. Fíjense que el nuevo hamiltoniano, yo acá no lo escribí, pero el nuevo hamiltoniano es la energía que sería una función de J en realidad. O sea, si yo despejara la energía en función de J, eh, por ejemplo, acá abajo en la zona 1, la energía es J por lambda. Entonces, mi nuevo hamiltoniano es J por lambda. Entonces este es mi nuevo hamiltoniano, que es únicamente una variable del nuevo momento P grande. Pero, perdón, o sea, entonces habría un hamiltoniano por cada zona, ¿o no? O sea, porque las integrales son diferentes y entonces las expresiones de J en función de la energía son diferentes y después la energía en función de J es diferente, ¿o no? Sí, o sea, para cada zona, o sea, el hamiltoniano Sí, original es uno solo y para cada zona es una transformación diferente. Como que vos tenés tu H, entonces para la zona 1 agarrás una F2 que sea para la zona 1. Entonces te lleva un K de la zona 1. Y después para la zona 3 agarrás otra F2 que te lleva un K de la zona 3. claro. Y después vuelvo para atrás. Entonces como que puedo hallar Y o Q de sea, T para cada zona. claro, y es claro, sería para cada zona, ok, y así es todo Claro, haciendo la antitransformada para cada nuevo hamiltoniano, digamos, con claro. su nueva con su generatriz, digamos. Pues se me ocurre que cuando hacíamos Kepler, por ejemplo, había 4 zonas. Había también hipérbola, parábola, elipse y círculo. Entonces para cada Claro, zona vas a tener una solución Q de T diferente, en función del valor de la claro, energía. Y acá pasa algo claro, parecido. perfecto. Pasa que no me estaba quedando claro está intentando relacionarlo con Hamilton-Jacobi, creo, y no me estaba quedando claro muy bien cómo es que separamos en tres casos diferentes, pero claro, ok, eso creo que me cierra un poco más. Gracias. De nada. Es que se puede tener que pensar un poco, pero seguro que en Hamilton-Jacobi tu nuevo hamiltoniano va a ser cero siempre,
pero cuando antitransformes, la solución de alguna forma va a depender de la energía y va a ser distinta en cada caso. La ecuación que quede seguro va a ser distinta. Pero bueno, sí, el nuevo hamiltoniano es cero ahí en todos los casos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien se perdió en alguna parte? ¿No? Bueno, vamos con Facu entonces. Facu, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Bien. Buenas, ¿cómo va? Buenas. Ahora comparto. Bueno, ahí tocó hacer el ejercicio 10. La verdad es que no se sale de todo lo que explicó Maxi recién en este ejercicio, así que si más o menos les quedó claro qué fue lo que hizo Maxi, no van a haber mayores complicaciones con este ejercicio. De hecho, donde más se complica por ahí es en las cuentas, pero a nivel conceptual no se sale de lo que vimos recién. Así que bueno, el problema dice conseguir una partícula con un hamiltoniano de este tipo, P cuadrado sobre 2m más un potencial que depende solo de la coordenada, es unidimensional este hamiltoniano, para cada uno de los siguientes casos. Y nos dan dos potenciales. Yo ya de antemano aclaro que este ejercicio lo resolví para este potencial, así que vamos a ver todo en torno a este, y este se los dejo para que lo traten de plantear. Entonces, en el inciso A nos pide dibujar los diagramas de fases y escribieron las ecuaciones de las curvas separatrices. Entonces, bueno, esto de forma genérica, o sea, si uno quiere, o sea, como vimos recién, si uno quiere dibujar los diagramas de fases, lo primero que debería poder ser capaz, o al menos ver si se puede, es poder despejar P en función de Q, de forma tal que tengan una forma parametrizada de P en función de Q. Entonces, en el gráfico P versus Q, saben que va a tener esta forma. Y el hecho de que P está al cuadrado les está diciendo justamente que la forma de P va a ser simétrica con respecto a Q. O sea, con respecto al eje de Q, van a tener la forma en la parte positiva de P que se va a reflejar de forma exactamente igual en la parte negativa. Entonces, bueno, esta es la forma general. Acá le meten el potencial que estén usando. Y la idea es poder graficar esto. Antes que nada, fíjense que algo que deberían ser capaces de ver es que estos dos potenciales, este hace referencia al potencial de Kepler, ¿sí? O sea, este menos K cuadrado sobre Q, el potencial efectivo de Kepler, porque este sería el potencial kepleriano y este es la parte del momento angular cuando escriben la variable θ punto en función de Q. Y este otro es de un oscilador armónico isótropo, ¿sí? Donde Q también es la variable radial y esta es la parte angular escrita en función del radio. Entonces, bueno, todos los resultados que ya conocemos de estos potenciales van a aplicar a este ejercicio. Y algo que ya conocemos de Kepler es lo que lo caracteriza es que tiene un mínimo, ¿sí? Que se consigue derivando el potencial con respecto a Q igualando a 0, y que el mínimo tiene esta forma. Algo que no dije, yo usé este potencial. En la guía está K al cuadrado. Yo a lo largo de todo este ejercicio usé K, no K al cuadrado. Por las dudas, por si ven que hay un cuadrado de más. En este caso, este cuadrado está de más, porque yo usé siempre esto.
y acá le metí el cuadrado, no debería estar. Pero no, una aclaración, por si que de repente le falta el cuadrado a la K es porque directamente no lo tomé. Pero bueno, esta es la forma del potencial de Kepler que ya conocemos, que sale de sumar una que va como 1 sobre R y una que va como 1 sobre R cuadrado, una negativa y otra positiva. Y lo que ya sabemos es que para energías menores a cero vamos a tener siempre movimiento ligado, que en el caso de Kepler este movimiento ligado se corresponde a órbitas elípticas. Lo que no significa que en el espacio de fases vayan a ser órbitas elípticas, ¿sí? O sea, que este movimiento sea ligado sí nos está diciendo que vamos a tener órbitas cerradas en el espacio de fases, justamente porque lo que tenemos es que la variable, o sea, el sistema está encerrado entre un Q mínimo y un Q máximo, entonces tenemos que la variable Q va a estar yendo de mínimo al máximo al mínimo constantemente, y cada vez que Q llega a uno de estos dos puntos de retorno, la energía cinética se hace cero. Eso quiere decir que el momento se hace cero. Entonces vamos a tener al momento oscilando entre un punto máximo y un punto mínimo que van a tener el mismo módulo y que se alcanza cuando Q pasa por el mínimo del potencial. Pero bueno, lo importante de esto es que entiendan que esto significa que hay órbitas cerradas en el espacio de fase. La energía igual a cero, lo que nos está marcando es una bifurcación entre los dos tipos de movimiento que tenemos en este sistema, que es movimiento acotado, casi que el mate, movimiento acotado y movimiento no acotado, que bueno, en el caso de Kepler tenemos órbitas elípticas, la energía igual a cero indica órbitas parabólicas, y ya energías mayores a cero son órbitas hiperbólicas. ¿Hasta acá alguna duda? Creo que, o sea, todo esto que estoy diciendo no debería presentar ninguna complicación. No, va bien. Tiene una forma muy parecida a lo que veníamos haciendo antes. Claro, sí, esto es, la verdad es que es muy parecido a lo que hizo Maxi, además, así que no va a ser muy distinto. Pero bueno, el espacio de fases tiene esta forma. Esto voy a hacer un comentario, no es por ahí muy importante, ¿no? La forma que le den. Lo más importante es que entiendan que hay órbitas cerradas para energías menores a cero. La energía igual a cero representa la curva separatriz, y fíjense que ya en la separatriz las órbitas dejan de cerrarse. O sea, lo que van a tener es algo de este tipo. Siempre van a tener un punto de retorno en Q mínimo, porque potencial diverge en cero. Entonces, la órbita en el espacio de fases es como que se va a cerrar por atrás por el Q menos, pero nunca va a llegar a cerrarse por el Q más cuando la energía sea mayor o igual a cero. Eso es lo más importante que tienen que poder ver. Después la forma que tenga esto, bueno, ya es hilar un poco más fino. Pero fíjense que igual la forma se puede intuir. Yo esto no lo hice con un graficador, lo hice a mano dibujando con la compu. Pero si lo grafican, van a ver que tiene esta forma, efectivamente. Y fíjense que siempre que ustedes estén cerca del mínimo, como ya dijo Maxi, el hamiltoniano, o sea, siempre que tengan un potencial con un mínimo y que ese potencial sea continuo en el mínimo, el hamiltoniano lo pueden aproximar por el hamiltoniano de un oscilador armónico, donde la constante elástica es la derivada segunda del potencial, que sabemos que es mayor a cero porque U es un mínimo. Y fíjense que esto lo que describe en espacio de fases es la ecuación de una elipse. Entonces, siempre, o sea, hamiltoniano y oscilador armónico describen elipses en el espacio de fases. Pasan la energía dividiendo para este lado y tienen 1 igual a P al cuadrado sobre una constante más Q centrada en el Q de equilibrio al cuadrado sobre otra constante. Eso es la ecuación de una elipse. Y después, a medida que van subiendo la energía, lo que pasa es que el momento cae a cero de forma mucho más abrupta cuando Q tiende al Q
Q menos, que cuando Q tiende al Q máximo, que lo hace de forma más continua. Entonces eso lo que significa es que las órbitas en espacio de fase se van achatando contra el origen y se estiran contra el Q máximo, o sea, hacia el Q máximo, que es como puse acá, que tienen esta especie de forma de gota. Y ya cuando la energía alcanza el cero, queda la misma forma de la órbita, pero deja de cerrarse y tiende al infinito. Y bueno, y particularmente la curva separatriz, que les pide que la escriban de forma analítica, es igualar la energía a cero. Nosotros habíamos dicho que P tenía esta forma, entonces la separatriz en este caso es igualar E igual a cero, y escribir P en función de Q, tomando ese valor de energía, que es esto que tenemos acá. La P de la separatriz es esta forma. Y bueno, y esto es el inciso A. Ahora vamos a enchastrarnos un poco con las cuentas, porque ya en el inciso B lo que nos piden es encontrar la variable acción. Que bueno, para repasar un poco, que igual es lo que ya dijo Maxi, la variable acción se escribe como 1 sobre pi por la integral sobre toda la órbita, o sea, de P parametrizada por Q. O sea, integramos P en función de Q en toda la órbita. Y de hecho, es por esta razón que en esta guía siempre vamos a trabajar con variables de ángulo de acción si estamos en movimiento de tipo libración, o sea, órbitas cerradas. Cuando ya hay órbitas abiertas, no se les pide que encuentren las variables de ángulo de acción. Eso es importante, ¿no? Así que en este caso estamos trabajando siempre con energía menor a cero, que es el caso donde tenemos órbitas cerradas. Entonces, bueno, la variable de acción toma esta forma. Lo que habría que hacer es integrar. Nuevamente, como dijo Maxi, este integral equivale a hacer 2 veces la integral del Q mínimo al Q máximo. Estos Q menos y Q más son los puntos de retorno. Y en este caso es conveniente escribir la integral de esta forma, porque, digamos, la primitiva que va a quedar esta función es bastante complicada. Entonces conviene integrarla entre 2 puntos donde nosotros sepamos que pasa algo especial. Esto especial es que los puntos de retorno satisfacen esta relación. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? O sea, esto es decir que en los puntos de retorno el momento vale 0, entonces la energía menos el potencial, o sea, la energía tiene que ser igual al potencial en esos puntos. Y esto es lo que vamos a usar cuando evaluemos las integrales que calculemos con esto. Que van a ver que no es algo tan fácil de calcular. Voy a hacer una aclaración y que es que no se pretende que ustedes sepan resolver una integral de este tipo. O sea, cuando el cambio de variables no es algo trivial y hay que pensarlo bastante, no se pretende que ustedes se les ocurra eso. O sea, sí está bueno que lo busquen en un libro, justamente si no les sale, traten de ver bibliografía, a ver si encuentran este ejercicio, a ver cómo se hace, pero la idea es que si es algo complicadísimo, al menos se les dé la ayuda de cómo puedan resolver eso, porque la complicación no tiene que estar en la matemática del problema, sino en la parte conceptual y física, que tiene que ver con todo lo otro. Entonces, bueno, aclarando esto, voy a proceder a resolver esta integral. Y otro comentario más es que en el Goldstein, por ejemplo, y creo que en el Landau también, ahora no me acuerdo si el Landau directamente retiraba la solución, pero en el Goldstein resuelven esta integral pasando a un integral en el plano complejo. O sea, pasan la variable Q a una Q en el plano complejo. Entonces, para los que hayan hecho Mate 4, ya saben que hay un teorema, que es el teorema de Cauchy, que les permite calcular integrales en el plano complejo sobre líneas cerradas de una forma bastante fácil. Y particularmente si adentro de esa curva cerrada no hay puntos donde la función explote, que se llaman singularidades, entonces la integral da 0,
Y si hay singularidades, como sería este caso, o sea, si justo lo hacen sobre una curva que encierra el cero, la integral tiene un resultado que depende de esa singularidad. Entonces el Goldstein aprovecha eso y hace la integral de una forma bastante más elegante, sin enchastrarse tanto. Pero bueno, hay como uno tiene que saber hacer eso. Y no es la última vez que vayan a ver un approach de este tipo en la carrera, así que está bueno si alguno tiene la curiosidad de ver cómo se hace, que pipee un poco esta parte del libro. Pero bueno, no pasa nada y vamos a resolverlo de esta forma. Entonces, vamos a hacerlo a la forma más cabeza. Y lo primero que hay que notar es que la raíz de algo se puede reescribir como la raíz al cuadrado sobre la raíz. Entonces, la integral esta que tenemos arriba la podemos reescribir de esta forma. ¿Sí? Agarré la raíz, la puse al cuadrado en el numerador, y en el denominador la raíz que nosotros teníamos antes. Entonces, hacemos esto y lo que notamos es que... Perdón, voy a apagar el sonido. Bueno, entonces reescribimos la integral de esta forma y nos damos cuenta que se puede separar en tres integrales que son bastante convenientes. Entonces fíjense, esto ustedes lo pueden separar en la suma de estas tres integrales. ¿Sí? E más k sobre 2q, o sea, me quedé con la mitad del k sobre q. Esta es una. K sobre 2q sobre la raíz, esta es otra. Y L cuadrado sobre 2mq sobre la raíz. Entonces, vamos a resolver cada una por separado. En la primera, o sea, fíjense por qué lo separé así, ¿no? La primera se puede reescribir de esta forma, o sea, sacamos el 1/2 para afuera y nos queda la integral entre q menos y q más de 1/2 por todo esto. Y fíjense que esto que tenemos acá es un polinomio y la derivada de este polinomio está en el numerador, que es 2 por eq más k. Entonces la integral tiene esta forma de acá, ¿sí? Integral de f' sobre raíz de f, integrado en la variable. Entonces esto ya está, es muy fácil de resolver. La integral esta, la primitiva de esto es la raíz de f, o sea, la raíz de este polinomio. Entonces el resultado es esto, evaluado en los puntos de retorno, y ahora usamos de que los puntos de retorno satisfacen una condición especial, y es que esto de acá es igual a 0. ¿Sí? Fíjense que a la relación de acá lo único que hice fue multiplicar a ambos lados por q más o q menos al cuadrado, y a lo que llegamos es a esto de acá. Entonces, esto de acá evaluado en los puntos de retorno da 0. Entonces, esta primera integral no aporta nada. Entonces, ya nos sacamos de encima una, nos queda resolver 2. Vamos con la segunda. La segunda que tenemos es esta de acá. ¿Sí? Que vamos a también tratar de escribirla de una forma que sea aprovechable. Entonces, ¿cuál es esa forma? Nosotros, si lo que hacemos es pasar este q adentro de la raíz, nos queda la raíz, o sea, k sobre 2 por la raíz de 1 sobre, otra vez, el polinomio este, por q cuadrado más k q menos n cuadrado sobre 2m. Y la idea va a ser llevar a esta integral a una forma de este tipo, ¿sí? Constante menos x, o sea, nuestra variable, más menos otra constante, todo eso al cuadrado. Y la idea es llevarlo de esta forma porque por tablas ya sabemos que el resultado de esta integral es el arcoseno de x más menos beta sobre alfa. O sea, que de hecho es una integral que ya seguramente usaron en guías anteriores. Y que de hecho Maxi usó recientemente. O sea, todo esto es una copia de lo que hizo Maxi. Así que bueno, la idea es llevar esta integral de este tipo, y lo importante acá es darse cuenta de que la energía es negativa, ¿sí? Acuérdense que estamos en potencial kepleriano con órbitas cerradas, o sea que la energía tiene que ser negativa, entonces esto se puede reescribir como módulo de E por menos. Y la ventaja que tiene esto es que vamos a poder entonces reescribir
la integral de esta forma sin que aparezca ningún número imaginario raro, ¿no? O sea, sabiendo que el coeficiente que acompaña a q cuadrado es negativo, podemos reescribir esto sin que haya alguna i dando vueltas adentro que nos lleve estas soluciones trigonométricas, hiperbólicas, y haga la cosa un poquito más fea. ¿Alguna duda con eso? Párenme si hay algo que de repente no entiendo. Todo esto igual les cuenta. Después es sentarse y leerlo, procesarlo un poquito más. Pero bueno, entonces llegada a esta expresión, lo que hacemos es reagruparlo de esta forma, ¿sí? Esto de acá lo reagrupamos así. Y ya está, la integral nos quedó de la forma que nosotros queríamos, como esto que representa el alfa cuadrado, esto que representa el beta y esto que representa nuestro x. O sea, hacemos el cambio de variable x igual raíz de módulo de por q y llegamos a que nuestra solución es el k sobre 2 que estaba multiplicando antes sobre raíz de e, que sale por este cambio de variables, por el arcoseno de este choclo de acá adentro, ¿sí? Entonces uno ve esto y dice, bueno, ahora, ¿qué hago con esta expresión? Es horrible, es realmente horrible. Pero bueno, no es tan horrible, porque, como dijimos antes, Q más y Q menos son puntos de retorno. Entonces, fíjense, satisfacen esto, los puntos de retorno, y que esto, fíjense que esto que tenemos acá es lo mismo que teníamos acá abajo, ¿no? O sea, significa que este denominador es igual a 0 en los puntos de retorno. Y este denominador nosotros lo reescribimos de esta forma, pero sigue siendo el mismo denominador. O sea que en los puntos de retorno todo esto vale 0. O sea que el módulo de raíz de q menos k sobre 2 raíz de e tiene que ser igual a la raíz de esto de acá. Pues igualar esto a 0 y tomar raíz a ambos lados. O sea, lo que estamos diciendo es que esto de acá en los puntos de retorno es más menos esto. Entonces, particularmente para el Q+, cuando evaluamos esto en el Q+, esto de acá es igual a esto. Cuando evaluamos en el Q-, esto de acá es igual a menos esto. Entonces, este resultado es 2 veces K sobre 2 raíz de E por pi sobre 2, que es el arcoseno de 1. Y que es lo que puse acá. 2 veces K sobre 2 raíz de E por arcoseno de 1. Nos da K por pi sobre raíz de E por 2. Así que bueno, esta es la segunda integral. Ya tenemos un resultado que no es 0, así que vamos bien. Y bueno, y nos queda una última integral más, en el cual vamos a hacer exactamente el mismo truco que usamos recién. Solamente que por ahí sale incluso un poco más fácil porque... no sale más fácil, hay que hacer otro cambio de variables. O sea, fíjense que esta integral es lo mismo que esto, la verdad es que acá no dice nada. Y acá hacen el cambio de variables. X igual a 1 sobre q, y por lo tanto, diferencial de x es menos 1 sobre q cuadrado de q. Entonces todo esto es un diferencial, el 1 sobre q cuadrado de q es un diferencial de x. Y acá abajo, que les queda otra vez, no es el mismo polinomio, ahora tenemos que el coeficiente que acompaña a x al cuadrado es menos l cuadrado sobre 2m, pero bueno, es negativo. Así que podemos otra vez llevarlo a la forma del arcoseno. Entonces, reagrupando un poco el denominador, llegamos a esto de acá. Y nuevamente esta integral hacen exactamente lo mismo que yo hice acá. Les va a dar el arcoseno de esto sobre raíz de esto. Y lo que van a tener ahora es que van a estar cambiados. El x más, como hicimos este cambio de variables, el x más se va a corresponder con menos. O sea, esto acá se va evaluado en el x más se corresponde con menos el e raíz de e más mk cuadrado sobre 2. Y el x menos se corresponde con la raíz de esto positivo. Y el resultado les da
menos L sobre raíz de 2m por pi. Entonces, a fin de cuentas, toda esta integral horrible que dividimos en tres partes, resolvimos cada una de forma distinta, nos da esto de acá. Menos L más K por raíz de m sobre 2 por módulo de E. Módulo de E es menos E, así que por eso está este menos. Y bueno, y así encontramos la variable acción. Así que, como verán, lo difícil de este ejercicio era integrar. Después, si entendieron más o menos cómo es la mecánica de encontrar las variables ángulo-acción, no, la verdad es que no había nada conceptualmente muy complicado. Y bueno, y lo que nos pedía era encontrar la energía en función de la acción. Así que lo único que hacemos es despejar la energía de toda esta expresión y nos queda esto de acá. ¿Sí? Y fíjense que la energía es negativa, como ya habíamos visto antes. Así que eso tiene sentido. Y nos queda en función de J, que es la acción, más L, en el momento angular. Todo esto sumado y elevado al cuadrado. ¿Alguna duda con esto? Perfecto. Bueno, lo otro que nos pedía era encontrar ahora la variable ángulo. Claro, nos pide encontrar la relación de la variable ángulo en función de Q y J. Y después nos pregunta cuál es la frecuencia de movimiento. Entonces vamos por partes. Primero la variable ángulo. Bueno, ya les anticipo que queda una expresión bastante fea, así que no la vamos a encontrar, pero les voy a mostrar acá cuál es la forma de encontrar en líneas generales la variable ángulo en las variables ángulo de acción. Y esto también es otra vez un repaso de lo que dijo Maxi. Es simplemente pensar a esta transformación de variables como una transformación canónica, que es lo que es, de tipo 2, usando la función característica de Hamilton, que es W. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si es necesario esto porque Maxi lo acaba de decir, pero bueno, en Hamilton-Jacobi teníamos que la función generatriz era esta función principal de Hamilton, S, que dependía del tiempo y de Q y P grande, y era tal que H más la derivada temporal de S nos da un K, un nuevo hamiltoniano, que era 0. Y en sistemas conservativos uno puede decir que la forma de S es esta, ¿no? W de Q. Yo acá ya asumí que estamos trabajando con una sola variable y que el P grande va a ser la energía. Ya todo eso lo tomé por sentado. Entonces la forma de la función principal de Hamilton es esta, W menos E por el tiempo. Pero bueno, esto es una función que depende de t, y como el sistema conservativo uno puede efectuar también una transformación canónica usando solamente W. Y en ese caso lo que les queda es que digamos, el nuevo hamiltoniano es igual a la energía, ¿no? Solamente que reescrito en función de nuevas variables. Y bueno, y uno puede obtener la nueva variable Q derivando W en función de el nuevo momento canónico que es la energía. Ahora bien, en variables, en el cambio de variables ángulo-acción, nosotros no usamos exactamente esta W, sino que usamos una W que tiene que depender de J. Entonces uno puede tomar como que W es una W de Q y J. O sea, es la misma W que teníamos antes, solamente que la energía la reescribimos en función de la variable acción. Pero, digamos, la forma va a ser la misma, solamente que donde aparezca E, uno tiene que cambiar E por su equivalencia en función de la variable acción. Entonces, cuando uno calcula la variable ángulo, que es esta función Q, lo que tiene que hacer es, si de casualidad ya conocía antes la función característica de Hamilton, es derivar W con respecto a E, y
hacer regla de la cadena, derivada de W con respecto a E por la derivada de E con respecto a J. Y eso le da la variable de ángulo. Que bueno, en este caso no es nada fácil porque tenemos que la derivada de W con respecto a Q nos da esto acá, o sea que tendríamos que hacer este integral con respecto a Q, que uno en principio diría, bueno, ya lo hicimos, ¿no? En realidad no, porque lo que hicimos fue hacer una integral en una órbita cerrada. Y acá lo que debemos hacer es una integral de un punto mínimo o de algún Q0 hasta un Q indefinido. Y la primitiva de eso es muy fea. Es muy fea, así que la verdad es que preferí dejarla así. O sea, preferí dejar expresado esto como la derivada de W con respecto a Q. Entonces lo que uno podría hacer es derivar esta derivada con respecto a la energía y después de eso integrar con respecto a Q. Hay casos donde si hacen eso, la integral de la derivada de W con respecto a la energía es bastante más fácil que integrar la derivada de W con respecto a Q, así nomás. En este caso no es tan fácil, así que simplemente sepan que en líneas generales la variable de ángulo la pueden encontrar de esta forma. Y bueno, y lo último que nos pide en este inciso es encontrar cuál es el periodo de movimiento. Entonces, fíjense, nosotros sabemos que el periodo de movimiento va a depender de la energía, porque justamente, como vimos al principio de todo, las órbitas la definen los distintos valores de energía. Y de hecho, para energías ya mayores a cero, tenemos órbitas que no están cerradas. Entonces, el periodo, que depende de la energía, es la integral del tiempo de 0 al periodo. Y fíjense que el diferencial de tiempo uno lo puede reescribir de esta forma, ¿no? Como dq sobre q punto. Donde q punto es dq a dt. Entonces, si hacen a lo físico dividir diferenciales, les queda lo mismo. Y fíjense que usando las relaciones que nos dan las ecuaciones canónicas de un hamiltoniano, q punto es la derivada de h con respecto a p. Y uno, por lo general, puede reescribir a p en función de h. Entonces da lo mismo, o sea, la derivada de h con respecto al p es lo mismo que decir 1 sobre la derivada de p con respecto a h. Entonces, esto que tenemos acá, mentalmente lo podemos pasar para este lado. Y h no es más que la energía. Entonces, como p y q, como q y h son, q y la energía en realidad son variables independientes. Uno las puede tratar como variables independientes, entonces puede sacar la derivada de la energía fuera de la integral y lo que le queda acá es la derivada de j con respecto a e por 2pi, que este 2pi sale de que nos estaría faltando acá el 1 sobre 2pi para representar la j. Pero bueno, la conclusión es que el periodo de un movimiento se puede calcular de esta manera. La derivada de j con respecto a la energía multiplicada por 2pi. Y bueno, si hacen la cuenta, llegan a esta relación. O sea, que lo importante es que les quedó el periodo al cuadrado por la energía al cubo igual a una constante. Y bueno, creo que no tengo nada más que decir con esta parte. Si tienen alguna duda, paso al inciso C. Ya queda poquito igual. Claro, sí. Sería una tercera ley de Kepler-Engelberg. Bueno.
Bueno, y el punto 6 se encuentra en energía de las trayectorias que satisfacen estas relaciones, J igual a M por H y L igual a P por H. Bueno, o sea, la gracia de eso no es simplemente reemplazar, o sea, nada, el ejercicio este sale fácil. Está bueno poner un poco la trayectoria histórica que tiene hacer esto. Y, digamos, lo que sucede es que a principios de 1900 fue donde se empezaron a dar los primeros intentos de cuantizar la física o algunos fenómenos físicos para los cuales la teoría clásica no podía dar explicación. Entonces, una de las herramientas de cuantización más importantes que surgió en este periodo fue lo que se llama cuantización de Bohr-Sommerfeld, que es básicamente decir que los sistemas físicos obedecen a leyes de la mecánica clásica, pero los estados en los cuales se puede encontrar el sistema no son todos aquellos que pertenecen a este continuo de estados que nos dice que existe la mecánica clásica, sino que solamente hay algunos estados permitidos. Y entonces, los estados permitidos, en los cuales puede encontrarse el sistema, tienen que satisfacer esta regla de acá, que es lo que se conoce como cuantización de Bohr-Sommerfeld, que es básicamente que la acción sea un múltiplo de la constante de Planck reducida. Por eso a la constante de Planck se la suele llamar cuanto de acción. Y bueno, y esto se usó, por ejemplo, en lo que es el modelo del átomo de Bohr. Bohr lo que hizo fue cuantizar el momento angular. O sea, lo que dijo fue decir que, bueno, el átomo, o al menos el átomo de hidrógeno, es como un mini modelo planetario donde ustedes tienen el núcleo, y que sería como el Sol, y los electrones girando alrededor de este núcleo. Y que las órbitas que describen estos electrones son en realidad circulares, son los mínimos de energía, pero que son órbitas estables y que los electrones no irradian energía en estas órbitas. O sea que no pierden energía y eso es lo que hace que el electrón no decaiga al centro y el átomo sea inestable. Pero bueno, estas órbitas, la regla que cumplen es que su momento angular correspondiente tiene que ser un múltiplo de la constante de Planck. Y este modelo, algo que, digamos, el éxito que tuvo fue que, digamos, además de explicar por qué los átomos sean estables, porque, digamos, después en TO1 van a ver que cuando ustedes tienen cargas en movimiento, si está acelerada, o sea, si está teniendo un movimiento circular, sí o sí va a irradiar energía. Entonces, si irradia energía, pierde energía y hace que la órbita vaya colapsando al centro. Entonces, en unas pocas vueltas, el electrón cae. Acá tenía un postulado que decía que no, que en estas órbitas estables no irradian energía. Y entonces predecía que los átomos eran estables y además predecía, digamos, una de las consecuencias que tenía es que un salto de un electrón de una orbital a otro irradiaba cierta energía con una cierta frecuencia que era proporcional a este salto que estaba dando de una órbita a otra, y que eso es lo que caracterizaba el espectro de emisión de los distintos elementos de la tabla periódica. Pero bueno, o sea, tenía bastantes fallas este modelo y después Sommerfeld lo perfeccionó un poco, justamente dándole libertad a estas órbitas, diciendo que no eran circulares, sino que podían ser levemente elípticas. Y entonces lo que tenemos acá, lo que hicimos recién, fue usar el potencial kepleriano y cuantizarlo usando esta regla de cuantización. Y por lo tanto lo que tenemos es que la energía depende tanto del momento angular como de la acción correspondiente a la variable radial. Entonces, cada una tiene que ser proporcional al número cuántico, que son estas n y p que nos propone el ejercicio. Y entonces lo que tenemos es que un mismo nivel de energía
puede tener distintos estados, ¿no? Que es un número distinto de n y un número distinto de p, pero que sumados den el mismo número. Y eso es entonces lo que permite que uno pueda tener distintas órbitas, pero con mismos niveles de energía. Es algo que se acerca más a lo que uno observa en la naturaleza. O sea, cuando uno observa el espectro de emisión de los átomos, tiene lo que se llama la estructura fina, que es que en realidad no está emanando siempre una misma frecuencia, sino que si uno mira más en detalle, tiene distintas frecuencias que emana ese mismo nivel de energía y que se corresponden con los distintos orbitales. Bueno, no sé si alguno del resto quiere aportar algo más. Si se va Vlad y Maxi o Lu. ¿Quiere decir algo más sobre esto? Ok. Bueno, si a alguien, no sé, le queda alguna duda de este ejercicio, repito como por 20ª vez que fue lo mismo que hizo Maxi. Así que, pero bueno, por ahí a alguien le surgió alguna duda que no le había quedado claro con Maxi, y resolviendo esto se dio cuenta que la tenía. Ejemplo, ¿no? En el ejercicio, mejor dicho. Entonces, voy a tomarme unos 15 minutos, espero, no más, para contar un poquito del problema 6, pero, digamos, enfatizando el tema este de las frecuencias, cuando hay variables cíclicas. Bueno, entonces lo único que yo tengo que hacer es, ¿qué cosa? Es acá donde está mi... ¿La hoja? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a volver al viejo problema 6, pero muy brevemente, un poquito, ya que aprovecho que han explicado todo sobre ángulo acción y han hecho ejemplos, vuelvo al problema 6 por ángulo acción. Bueno, creo que una de las cosas que uno siempre hace en ángulo acción es dibujar el diagrama de fases para un dado problema. El problema que tenemos, el problema 6, les voy a recordar cuál es el hamiltoniano. Es, digamos, es un hamiltoniano de una partícula en un campo magnético, pero en realidad está escrito de una manera un poco distinta, pero bueno, es eso básicamente. Lo voy a escribir de esta manera. Voy a factorizar el 1 sobre K. Me va a quedar el K factorizo, me queda acá Q1 menos P2 sobre K. Para poder identificar mejor el área que yo busco. Bueno, ese es el mismo hamiltoniano que tenemos de partida. Bueno, entonces lo único que voy a hacer ahora entonces son las variables, digamos, dibujar el diagrama de fases. ¿Se acuerdan que hacíamos diagrama de fases, buscábamos magnitudes conservadas y todo ese tipo de cosas para poder dibujar ese diagrama de fases? El diagrama de fases en realidad es PI función de Q sub I, ¿sí? O sea, es el que buscamos nosotros es este. Que queda clara que la variable Q2, la coordenada Q2 no está. Entonces, observación, Q2 es cíclica. Q2 es cíclica. Entonces, necesariamente sabemos que P sub 2 es una constante.
Con lo cual es muy fácil dibujar un diagrama de fases cuando una de las variables es cíclica. Podemos decir que este es Q2, este es P2, y lo único que decimos que es, esto es una constante, entonces voy a hacerlo en verde acá. Este es P2, otro nivel de P2, etc. Esto evidentemente podría seguir. Y digamos, acá, ahora sí podemos definir. La pregunta es, ¿cuál sería el J2? La variable de acción asociada a esta coordenada Q2, digamos, a este P2Q2. Sería como, estamos definiendo por ahora, esta constante es arbitraria. No es arbitraria, es una convención. Entonces, es evidente que acá el corte que tenemos que hacer puede ser en cualquier valor. En este caso particular, ni siquiera es un ángulo, en realidad esto van a representar coordenadas cartesianas, de hecho. Así que nosotros vamos a definirlo arbitrariamente y la cortamos acá. De esto no va a depender nada, la física no va a depender de esto. Entonces, si uno corta ahí, es claro que el área va a ser P2 por 2pi. Esta área va a ser P2 por 2pi. O sea, 2pi por P2, que es constante. Y a ese P2 le podemos... entonces, el 2pi se va a cancelar. Uno cancela el 2pi. Y uno que está diciendo simplemente que J2 es P2. Eso es lo que uno normalmente puede hacer y no hay ningún problema con eso. Entonces le voy a poner así. Entonces, esto en relación al problema que les di de las tareas, digamos, ahí hay dos variables cíclicas. Bueno, trátenlo de esta manera. No se preocupen, digamos, de complicarse con las variables de acción para esas coordenadas, ¿sí? Bien. El otro diagrama de fases, ¿cómo sería? Ahí se me quedó cortito este. El otro diagrama de fases es, digamos, simplemente decir que el hamiltoniano es una constante de movimiento. Más K cuadrado sobre Q1 menos P1, me parece que es P2 sobre K, al cuadrado sobre 2m, es la energía. O sea, nuevamente usamos una magnitud conservada para poder hacer el dibujo este. Bueno, una cosa que queda claro es que si Q1 es igual a P2 sobre K, a esta magnitud, que P2 es constante, así que P2 sobre K es una constante. Si Q1 es ese valor constante, se anula esta parte que está acá y P1 tiene un valor, llamémosle máximo. ¿Sí? Así que podemos decir que en este caso podemos dibujar el diagrama de fases, que sería exactamente P2 en función de Q2. Claramente, si acá va a estar una especie de un valor de P2 igual a un Q2 que es, vamos a escribir que es P sub 2 sobre K. En ese caso, si la energía es igual digamos, a 0, que es posible, el P1, el P2 vale, este es P1, ¿no? Estoy hablando del P1. Sí, P1 y Q1. Lo estoy haciendo en segundo término, pero es el P1. Porque nos conviene a nosotros saber que el P2 es constante. Primero, a priori, por eso no hice en ese orden 1, 2, que como el P2 es constante, ahora con ese P2 constante saco este valor constante y dibujo P1 en función de Q1, que es esta ecuación que está acá. Bueno, este es un punto, digamos, llamémosle que sería de
de equilibrio, y uno empieza a dibujar estas cosas que realmente en este caso son elipses, no, no es que parecen elipses, son elipses. Uno dibuja así, y lo que uno está queriendo hacer es lo que calcularon recién, el área dentro de una de esas curvas cerradas, ¿sí? Pero bueno, en este caso podemos escribir la ecuación explicitando su forma elíptica, sería Q1 menos un Q1 0, llamémosle al cuadrado, Q1 0 es P2 sobre K, y donde hemos identificado que A, si ustedes se fijan bien, o sea, lo único que tenemos que hacer es dividir todo sobre E, o sea que A cuadrado es 2ME, este es A cuadrado y este es B cuadrado. A cuadrado es 2ME, y B cuadrado es 2ME sobre K cuadrado, porque acuérdense que iba un K cuadrado arriba. Bueno, como esto es la ecuación de una elipse, con estos semiejes A y B, o sea que A vale la raíz de 2ME, y que B vale la raíz de 2ME, 1 sobre K, la raíz de 2ME. Entonces sabemos que el área de P diferencial de Q, P1 diferencial de Q1, ¿cuánto vale? Ya lo han usado esto, supongo, en el oscilador armónico, y creo que Maxi también lo repitió. Es pi por el AB. En este caso, ¿cuánto vale? Bueno, es 2ME por pi sobre K. Con lo cual, ahora sí uno habla del J1, es esta integral sobre 2pi. Así que simplemente J1 es ME sobre K. Ya tenemos esas dos variables de acción, simplemente escrito de esa manera. Bueno, ahora sí podemos ir directamente a, digamos, a resolver el problema, ¿no? O sea, podemos, bueno, muchas veces hay casos en que no se investiga directamente el problema, sino se interesa uno en las frecuencias. Acuérdense que recién Maxi había definido las frecuencias. En este caso se puede hacer que en este caso E es igual a K sobre MJ 1. Entonces las frecuencias, que yo les voy a llamar W1, es derivada del hamiltoniano E con respecto a J1 y W2, la frecuencia. Fíjense que hay un problemita con esa W y las variables de ángulo. Hay que ver si este es omega. Para mí va a ser un omega acá. La variable de ángulo hay gente que usa también una cosa parecida al omega. Por eso yo normalmente lo uso como tita. Elijan lo que a ustedes les parezca. Sí, perdón, este está chueco. Bueno. Entonces díganme, ¿cuánto vale la frecuencia 1? Es K sobre M J1, es decir, es claro que la frecuencia 1 es K sobre M. Entonces uno puede decir que esa es la frecuencia, una de las frecuencias de movimiento, en la variable 1, llamémosle. Ahora la paradoja es que la frecuencia 2, ¿cuánto vale? De A de J2, pero E no depende de J2. Entonces, ¿cuánto vale esa derivada parcial? 0. 0. Bueno, todos los que hicieron la tarea, de alguna manera, y sobre todo los que leyeron la solución que pusimos ayer, bueno, puse al comienzo una solución equivocada, porque era la anterior, y cuando pusimos la más actualizada hay una explicación del tema este. ¿Cuándo aparece una frecuencia 0? Nosotros sabemos que el problema es intrínseco, digamos, está en un gauge dado, y por eso tenemos una variable que es cíclica. En el otro gauge, que es el simétrico, las variables no son cíclicas y, digamos, no pasa esta situación. El problema de una partícula cargada en un campo magnético, lo que sabemos que son órbitas circulares. Y por consiguiente, en cada coordenada tenemos, en el plano, vamos a tomar el plano, en cada coordenada tenemos una frecuencia de periodicidad, y esa frecuencia es la misma en las dos coordenadas transversales.
Entonces lo que uno diría, eso tendría que ser que omega 2 es igual a omega 1. Pero justamente cuando dos frecuencias de movimiento son iguales, uno puede pasar a nuevas variables hacer un cambio digamos, de una transformación canónica que nos lleve a una frecuencia nula, que acá nos sale naturalmente gratis. Y queda una frecuencia no nula. O sea, las frecuencias nulas son sinónimos de degeneración, o sea, cuando se repiten las frecuencias. ¿Sí? Así que eso es lo que quería comentarles. De hecho, en el caso si ustedes ven en Goldstein, o deben haberlo visto en el problema de Kepler en 3 dimensiones, ahí hay una degeneración triple, no doble. Y uno puede hablar de que la energía depende solo de una de las variables de ángulo directamente. Bueno, esto es por un lado. Entonces, digamos, pero yo quería ir un poquito más allá porque, bueno, esto es si nos piden las frecuencias, que incluso en este caso no es satisfactorio porque una de las frecuencias nos queda 0. Lo que normalmente uno tiene que hacer, o que a uno les piden, es hallar la solución del problema usando ángulo-acción. Bueno, yo les escribí un pequeño resumen para el caso de una dimensión, para el caso de varias dimensiones, lo acaba de hacer Maxi. Uno habla que el generador de la transformación de la variable de ángulo-acción va a ser la función principal de Hamilton. Nosotros tenemos que siempre que hablamos de ángulo-acción va a ser un problema conservativo, entre la acción, la función principal de Hamilton se escribe de esta manera. Es separable en el tiempo. Ahora, como acaban de mencionar, digamos, tanto Facu como Maxi, genera ángulo-acción con la restricción de que hay que escribir los J o los alfas que salen naturalmente de este problema en términos de la variable de ángulo-acción. Bueno, entonces, como este problema lo hizo, el problema 6 lo hizo Maxi, hizo el 6 digamos en Hamilton-Jacobi. Entonces vamos a usar su W correspondiente, ¿no es cierto? O sea, lo que podemos decir es que la función que, digamos, que satisface el P1 es de W a de Q1, P2 es de W a de Q2. Entonces, en ese caso, uno escribe que escribe la ecuación y, en particular, sabemos que como Q2 es cíclica, sabemos que el W se va a escribir mínimamente de esta forma: W1 más un W2. O sea, va a ser separable. Y en particular, este W2 no va a ser otra cosa que alfa 2, llamémosle Q2. Todavía voy a mantener la nomenclatura de Hamilton-Jacobi hasta donde pueda. O sea, y de hecho, este es alfa 1, digamos. Entonces, uno escribiría la ecuación para W1, que es la otra parte que necesitamos para encontrar la función generatriz de ángulo-acción. La escribimos a partir del que se considera el hamiltoniano, que es dW1 con respecto de Q1 al cuadrado, 1 sobre 2m, ese es P1 cuadrado, más, podemos hacerlo como lo escribí ahí, o no, perdón. Más, vamos a hacer así, alfa 2 es la variable que está acá, que en realidad es mi P constante, mi P2 constante, ¿no? O sea, mi J2 de alguna manera. Pero bueno, por ahora lo pongo en función de, como si fuera la teoría de Hamilton-Jacobi. Es igual a alfa 1, que sería el hamiltoniano. O sea, la energía, mejor dicho. Bueno, ahora sí, de acá es, digamos, claro que de acá puedo sacar la derivada de W1 con respecto a J1. Mejor dicho, puedo sacar la derivada de W1 con respecto a Q1 y integrarlo eso de alguna manera, ¿no? O sea, eso queda más o menos sencillo.
lo que voy a ahora relacionar, en realidad, ángulo de acción es este W, pero ¿con qué alfas? Los alfas van a ser reemplazados por, digamos, por la variable J1 y J2. Algo que sabemos que ese alfa 2 es J2, que es la constante P2, o sea, es la constante del impulso que se conserva. Y podemos ver que el alfa 1, que es la energía, es igual a esta relación. El alfa 1, que es la energía, es, es K sobre M de J1. Y ahora sí vamos a tener la función W en términos de las variables de los nuevos momentos, que son J1 y J2, y de las coordenadas iniciales, Q1 y Q2. Bueno, entonces, bueno, voy a escribir acá formalmente, bueno, no lo voy a hacer la integral esta. En general de las dos depende de esto. Esto va a ser la integral hasta Q1. De acá sacamos, ¿no? Me va a quedar algo así como esto, si no sé si es correcto o no, m alfa 1 menos, o sea, de acá despejamos esto, ¿no? Entonces m alfa 1 menos alfa 2 menos, perdón, acá ya no me conviene hablar de alfa 1, vamos a poner, ya lo pongo con los alfas reemplazados, por ejemplo, ¿no? O sea, va a ser de la JI. Va a ser alfa 1 es K sobre M, o sea, esto es 2K, J1, si no me equivoco, es 2K J1 menos J2 menos K Q1 prima. Bueno, acá le pongo el prima para decir que estamos integrando en Q prima. No sé si están viendo todos esto. Bueno, de hecho, como decían recién por ahí, esta integral en general no se la calcula porque después la vamos a tener que derivar. Entonces muchas veces pasa, que no siempre es el caso, que las derivadas parciales con respecto a J1 o J2 de esta magnitud dentro de la integral nos da una integral más fácil, ¿no? Y bueno, estas derivadas las tiene hechas justamente Maxi y vamos a usar sus resultados, ¿sí? Lo único que yo voy a hacer ahora es la transformación de ángulo de acción. ¿Cuáles son? La que me lleva de variables viejas a variables nuevas, sobre todo para los ángulos, es θ 1, es la derivada de la generatriz, que es una F2, en este caso con respecto a J1. Y θ 2, que es la derivada de la generatriz, con respecto a J2. Como recién hizo Facu, podemos decir que, ya que tenemos derivada de W con J1, bueno, no vale la pena hacer la derivada, porque ya la reemplacé el J1, así que esa derivada la calculamos, ¿sí? Esta también la calculamos acá, y, digamos, nos queda que θ 1 es la derivada de W1 con respecto a J1, o sea, J1 ¿dónde está? En W1, nada más. Y θ 2 es igual a la derivada de W1 con respecto a J2. Cuidado que la función generatriz W1 también depende de J2, entonces tenemos que hacer esto, más la derivada de W2, llamémosle con respecto a J2, a J2, que es alfa 2, o sea que más Q2. No sé si conviene hacer así, voy a hacer así, más derivada de W2 con respecto a J2. Esto sabemos que es Q2. Este es Q2. Esto de acá es una integralista que no es otra cosa que, digamos, una función, digamos, trigonométrica, pero podemos hacer cualquiera de estas dos integrales primero. Yo le voy a usar el resultado de Maxi, usando los resultados del apunte de Maxi, o sea, no solamente de Maxi, sino que Maxi ya lo tiene en su apunte.
maxi, podemos decir que este θ1, en este caso, que es va a ser, no es otra cosa que el arco coseno de J2 menos KQ1 sobre la raíz de 2K J1. Nos queda algo así. No, o sea, por eso no hacemos ni la integral ni nada, porque ya él explícitamente la tiene, prácticamente. Lo sumo nos queda reemplazar el J por el alfa por el J, pero... Bueno, entonces, de la misma manera, el θ2, ¿cuánto va a ser? El θ2 es, digamos, lo que me va a quedar es algo así, que sería el Q2 menos raíz de 2K J1 1 sobre K del seno de θ1. O sea, seno de θ1 no es otra cosa que este arco coseno. Hemos dicho que este seno de θ1 tiene que ver con esta magnitud. ¿Sí? Eso yo les pido que lo verifiquen en todo caso. Metiendo en estas expresiones que tenemos acá. Bueno, después ya no tengo mucho que decir. Lo que podemos decir es lo de siempre, ¿no? O sea, en variables nuevas. Las variables nuevas son las variables de ángulo y de acción. En las variables nuevas las ecuaciones son θ1 punto es igual a la derivada de E con respecto a J1. Esto ya lo sabemos, que es la frecuencia que vale K sobre M. Entonces acá sacamos que θ1 de T es un θ1 0, llamémosle una constante, más K sobre MT. Del mismo modo, θ2 punto es igual a DE a dJ2, que en este caso vale 0, con lo cual θ2 de T no es otra cosa que un θ2 0. Finalmente, entonces, una vez que tenemos esta solución, es la que es más o menos sin necesidad de hacer esto, ya la habíamos derivado, porque pues, tenemos el nuevo hamiltoniano. Pero ahora lo interesante es ir a la solución en las coordenadas originales, que son, justamente, conociendo que este θ1 vale este valor, reemplazamos acá y tomamos el coseno de esto, y sacamos el J2 menos KQ1 sobre esto. Entonces de ahí sacamos Q1, y de ahí sacamos Q2 de acá. Q2 la sacamos simplemente pasando esto del otro lado. Entonces, Q1 y Q2 son fáciles de calcular. Voy a poner Q2. Va a ser un Q2, le voy a llamar C. No le llamo 0 porque no tiene que ver con el tiempo 0 necesariamente. Más una amplitud de ese seno, que va a ser, le llamo radio, seno de K sobre MT, más una constante phi, que es lo que me sale como una fase de esta rotación. Y el Q1 va a ser lo Q sub 1C. En este caso me sale un menos, posiblemente, no sé si hay un error o no, no importa, porque cualquiera de las dos es expresión de un círculo. ¿No? Entonces acá identificamos quién es quién, digamos. Identificamos que el R tiene que ver con esta amplitud, que está acá. El R, y además reemplazando en términos de variables originales, va a ser raíz de 2ME sobre K. Identificamos que el Q1 centro, que llamamos, este Q1 va a ser la coordenada 1, el centro de la coordenada, en la coordenada 1, y esto es el centro en la coordenada 2. Y eso vale J2 sobre K, que vale en términos de las variables originales el P2 constante sobre K. Q2 centro es igual a un Q2 al tiempo 0. Este sí, el Q2 centro es el Q2 al tiempo 0. Y nuevamente nos queda esta relación Q1 menos Q1 centro. Al cuadrado es igual a R cuadrado. Todo algo que conocemos. Bueno, es lo que quería hacer, algo relativamente corto, en el cual viéramos el W como generador de variables de ángulo, de transformación de variables de ángulo-acción, encontrarnos con
este problemita de las constantes las partimos arbitrariamente en un valor, no importaría, eso no importa, digamos, en el cálculo final no va a aparecer. Después calcular el W como generador, pero reemplazando las variables alfa, que son de separación naturales, que surgen del problema de Hamilton-Jacobi, reemplazando en función de las variables de acción calculadas antes. ¿Sí? Las variables de acción calculadas se calculan con constantes de movimiento. Bueno, después esto se pone ahí, se hace el cálculo, evidentemente hay que hacer un cálculo, pero ese cálculo ya está hecho, para este problema estaba hecho. En otro caso podría ser que no. De hecho, creo que yo les pido también que resuelvan el problema del tiro oblicuo en ángulo acción, también creo que les pido. No estoy muy seguro. Bueno, es lo que yo quería contarles ahora. Así que, bueno, podemos pasar a las aulas. ¿Hay alguna pregunta, perdón? Fue un poco rápido todo, ¿no? Bueno, quedaron knockout.